Aleluya. Gloria al Señor. Bienvenidos todos a la casa del Señor en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos la escritura en la primera epístola del apóstol San Pedro, hermanos, el capítulo 2, verso 5. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: vosotros también, como piedras vivas, edificaos una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y agradables a Dios por Jesucristo. Oremos. Señor, aquí tenemos tu palabra para considerar. Padre celestial, ahora la hemos leído, Señor, y Padre, quizá en parte la hemos entendido, Señor, pero ahora requerimos que tu Espíritu Santo nos revele esto, Señor. Tú has enviado tu revelación a través de tu séptimo ángel, Señor, que es el mensaje del cual nos estamos alimentando. Padre, la carne fresca para esta hora, Señor Jesús. Padre, por eso te pido, Dios, que estemos atentos, que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, y que, oh Dios, tu palabra pueda encontrar, Señor, un lugar en el cual pueda ser recibida, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen su asiento. Permítanme. En esta mañana voy a continuar con este tema que he titulado Edificando el Tabernáculo Viviente. Y bueno, no sé si pudieran los hermanos una vez más desplegar ahí lo que es el diagrama que dibujó el profeta de la pirámide, porque durante todos estos temas, gracias hermanos, ahí vamos a estarnos refiriendo a ella constantemente. Bueno, la semana pasada comenzamos con lo que es la fe. Y en esta mañana queremos continuar porque realmente el profeta nos dijo que la fe es el fundamento, así como él lo puso ahí, ¿verdad? Y bueno, se requiere una fe cierta, se requiere una cierta fe para aceptar al Señor. Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo en su vida, bueno, tiene que creer en Él, tiene que creer que Jesús es Salvador, porque si no cree, pues desde el mero principio la persona pues no ha comenzado bien. Esto es en el principio. Usted sabe, el caminar del cristiano pues es una caminata de fe, porque realmente nosotros estamos creyendo en un Dios que al menos yo no lo he visto visiblemente, no lo he escuchado a través de una voz audible. Quizá hay personas que lo hagan y yo le doy gloria a Dios por ello, pero todo ha sido un acto de fe desde que la persona se entrega al Señor Jesucristo. Pero aquí, para poder escalar la pirámide, pues también lo primero que se requiere es fe. Y voy a comenzar tomando lo que el profeta de Dios nos dice en el sermón La estatura de un varón perfecto. Me voy a estar refiriendo a él constantemente en el párrafo 131. Dice: primero, usted tiene que nacer de nuevo. O sea, él sigue recalcando eso, ¿verdad? Y cuando usted ha nacido de nuevo, entonces tiene fe. O sea, el nuevo nacimiento nos produce una fe genuina. O sea, una fe espiritual revelada. Porque decíamos la otra vez, bueno, el profeta nos lo dijo y nos lo advirtió, que nosotros podemos tener una fe mental, pero una fe mental quizá nos ayude un tramo del camino, pero no nos va a ayudar todo el camino. Por eso dice la Biblia, y cuando dice el profeta, usted entonces tiene fe, usted le cree a la palabra. Mire, esto es muy importante, hermano, porque nosotros tenemos la Biblia, tenemos el mensaje. Pero el hecho de que nosotros tengamos la Biblia y tenemos el mensaje no garantiza que creamos toda la Biblia o que creamos todo el mensaje. Ahora, porque todo eso es una base de fe. La fe en creer que lo que Dios dijo es verdad, que su palabra es verdad, y es a partir que nosotros la creamos, es que esa palabra se va a hacer carne en nosotros. Dice el profeta, usted usted le cree a la palabra. Hasta que usted nazca de nuevo, usted discutirá en contra de ella. Mire, esto que el profeta de Dios dice es muy serio. O sea,
Si nosotros no nacemos de nuevo, siempre nos estaremos discutiendo con la Biblia. ¿Sabe usted por qué? Porque el razonamiento es contrario a la fe. Siempre estaremos razonando, bueno, ¿por qué dijo esto? ¿Cuándo lo dijo? ¿O no le debió de haber dicho? Es lo mismo con el mensaje. Y el mensaje es lo más reciente que Dios nos ha dado. Siempre estaremos discutiendo, ¿por qué el profeta dijo esto? ¿Por qué no lo dijo? Hermano, a nosotros no nos corresponde discutirle a Dios, no nos corresponde razonar su palabra, nos corresponde creer su palabra. Y es algo importante porque a nosotros nunca se nos pidió que entendiésemos todo. Porque entonces si entendemos todo ya no requerimos la fe. ¿Para qué la quiere si usted ya entiende todo? Pero si realmente creemos fe en el Señor o tenemos fe en el Señor, vamos a creer aún aquellas cosas que no podemos entender. Y ahorita voy a hablar de la fe gradual, pero también la revelación es gradual. O sea, Dios en su tiempo y en su momento le va revelando a aquella persona que tiene un corazón dispuesto a que Dios le revele, le estará revelando su palabra. Mire, hay cosas, todos hemos pasado por esa experiencia. Hay cosas que hace un mes no entendíamos y ahora las entendemos. Hay cosas que en esta mañana no entendíamos, pero si tenemos una actitud correcta hacia la palabra de Dios, el Señor nos la revela. Porque al decir entender, hermano, no me refiero a un proceso de estudio, de estar ahí rascándose la cabeza. Ay, ¿qué quiere decir esto? No, sino más bien se refiere a que Dios se la revele. Cuando Dios le revela algo a usted, entonces usted lo entiende. Y eso es lo mejor, cuando Dios revela su palabra individualmente a cada persona. Por eso dice el profeta: hasta que usted nazca de nuevo, usted discutirá en contra de ella. Hoy en día es el gran dilema, que estamos discutiendo en contra de lo que el profeta dijo. Y sabe una cosa, lo peor es, porque la Biblia es así también. Uno puede tomar un versículo de la Biblia aquí y ponerlo a pelear con otro versículo de la misma Biblia acá, en vez de conciliarlos. Es lo mismo que sucede con el mensaje. Uno puede tomar un párrafo del mensaje aquí y ponerlo a pelear con otro párrafo del mensaje acá, cuando no debería de ser de esa manera. Por eso dice el profeta: si usted tan solo tiene una inclinación religiosa y tiene un poco de conocimiento humano de que debe de hacer lo correcto, usted nunca podrá ser capaz de estar de acuerdo con la palabra de Dios. Usted nunca lo hará. Tiene que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo produce fe. Por eso hay cosas, porque hay gente que dice: no, yo eso no lo puedo creer. Bueno, cuando una persona dice eso, ahora, desde luego también esto yo quiero enfatizarlo. Hay cosas que yo no puedo creer ni debo creer solamente porque alguien me dice que yo las tenga que creer. Si yo he de creer algo, tiene que estar basado en la Biblia y en el mensaje. Porque hoy en día también hay centenares, miles de interpretaciones de la Biblia y del mensaje. Por eso dice el profeta: usted nunca lo hará, tiene que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo produce fe. Muy bien, entonces, después de que usted obtiene fe, esto aquí, y luego el profeta la deletrea F-E. Entonces, usted recién está en posición para crecer. Ya está en posición. Es como un niño que nace. Usted no le puede intentar poner zapatos, calzado al bebé cuando está todavía en el vientre de la madre. Déjelo que nazca. Y el proceso natural de la vida es que un bebé, después de que nace, usted no tiene que estar preocupando ni en ayuno ni oración para que el muchacho crezca. Va a crecer, porque es parte de las leyes que Dios ha constituido. Entonces es lo mismo. Nazcamos de nuevo, eso nos produce fe y de ahí comenzamos a crecer. Ahora, por eso, ¿para qué razones que estamos estudiando este tema? Mire, yo creo que incluso en el mensaje, desde que este mensaje se tradujo al español,
Quizá es uno de los temas que muchos ministros lo han abordado infinidad de veces. Nosotros aquí en el tabernáculo en diferentes tiempos, quizá esta sea la tercera o cuarta ocasión que lo abordamos. ¿Por qué? Porque es necesario. Y yo le aseguro una cosa, y cada vez que yo lo abordo, yo veo mis notas de hace 10 años, siempre habrá algo más que el Señor me da. Porque aún uno como ministro va de fe en fe, va en un crecimiento de revelación. Y no es por causa del ministro, es por causa del pueblo. No es para que el ministro se ensoberbezca, que diga, hermano, qué cosa, mire, nada más que conocimiento Dios me ha dado la palabra. Claro que no. Porque el ministro solamente es el instrumento, es este micrófono. Si este micrófono tiene una voz atrás que hable, está mudo. Ahora, bueno, esta es la fe para poder crecer. Pero se requiere más fe para alcanzar la fe perfecta. ¿Qué es la fe perfecta? Mire, voy a leerle aquí. A veces decimos, bueno, es que la fe perfecta es hablar la palabra. Escúcheme, o más bien, escuche lo que el profeta tiene que decir. Precisamente aquí en la fe perfecta, predicado el 25 de agosto del 63, párrafo 118. Y esto es por fe de lo que ahora hablamos. Fe que usted tiene que tener esa fe perfecta. Mire, escuche. Y esto es por fe de lo que ahora hablamos. Fe que usted tiene que tener esa fe perfecta. O sea, mire, esto parece un juego de palabras. O sea, usted tiene que tener fe de que va a tener la fe perfecta. Esto es tremendo. Esa fe dice sí. Nada puede decir no cuando Dios ha dicho sí. Él dice sí, es sí, y nadie jamás puede quitarles eso. O sea, hermano, mire, la fe perfecta es que cuando Dios dice sí, es sí. Cuando Dios dice no, es no. Porque a veces hacemos un misterio muy misterioso de eso, cuando realmente es sencillo. Porque si fuera un misterio muy misterioso, y lo entrecomillo esto, entonces nada más las personas que son capaces de desentrañar ese misterio podrían alcanzar la fe perfecta. Pero el profeta nos acaba de decir, fe perfecta es que cuando Dios dice sí, así es, sí. Ahora, para cada promesa de su palabra, mire, porque la novia de Jesucristo tiene que llegar a eso, a cumplir Marcos 11:23. Mire, para el profeta de Dios ese fue un reto. Fue el reto al cual el Señor lo llevó aquella mañana que se crearon las primeras 3 ardillas. Él muchas veces lo dijo en sus sermones, que Jesús no dijo si yo digo, o sea, si Jesús dice, pero más bien él dijo, si tú le dices a este monte. Ahora, pero no solamente, bueno, aquí está una fe. Y es fe. Pero de ahí tenemos que escalar a la fe perfecta. Pero de la fe perfecta, escuche, hay algo más. A ninguna de las demás edades, con excepción de esta edad, se nos requiere llegar a una fe más elevada, que es fe para rapto o fe de rapto. El hermano Branham dice que Enoc, ahora mire, la Biblia dice que caminó Enoc con el Señor y el Señor se lo llevó. A veces la gente piensa, bueno, es que Enoc sí, por las mañanas iba a sacar el perro a pasear y daba una caminata por ahí, por algún lugar. A eso no se refiere la Biblia. Fue una caminata de fe. Si hoy Enoc tenía una cierta cantidad de fe, o ayer tenía una cierta cantidad de fe, hoy debería tener
una mayor cantidad de fe. Y si había un día de mañana, el día de mañana debería de tener una cantidad más elevada de fe. Esa fe que él tuvo, una fe que iba creciendo, hizo que una de esas mañanas, esas dimensiones llamadas tiempo, luz, materia y tiempo dejaran de ejercer dominio sobre Enoc. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Que Enoc caminó con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque el Señor se lo llevó. Ahora, mire, en las edades de la ley y aún dentro de las 7 edades de la iglesia, dentro del cristianismo, a ninguna edad se le había requerido eso. Usted dice, ¿en qué se basa para decir eso? Porque es fe para ser raptado. No es fe para ser resucitado, eso es otra cosa. Es fe para ser raptado. ¿Por qué? Porque esta será la única edad. Primeramente, que los muertos en Cristo resucitarán primero, como dijo Pablo, y nosotros, los que estamos vivos, si usted y yo estamos vivos para cuando el Señor Jesús venga, va a haber una transformación aquí. Y después de haber una transformación, va a haber un arrebatamiento. Usted no vio eso ni siquiera en la edad de Pablo, ni en la edad del oscurantismo, ni en la edad de Lutero, ni en la edad de Wesley, ni siquiera en la edad pentecostal. Por eso, vea usted la gran responsabilidad que pesa sobre nuestro corazón y sobre nuestros hombros. El profeta dice en el alimento espiritual en su debido tiempo, predicado el 18 de mayo del 65, párrafo 4, y quiero que ustedes se fortalezcan como oráculos santos de Dios, en la fe de esta hora. Entonces, hay una fe para esta hora. Los de Pablo tuvieron su fe, los de Ireneo tuvieron su fe, los de Martín tuvieron su fe, los de Colombo tuvieron su fe, los de Martín Lutero tuvieron su fe, el justo por la fe vivirá. Los de Juan Wesley tuvieron su fe, los pentecostales tuvieron su fe, pero hay una fe reservada para esta hora. Dice, como quiero que ustedes ahora se fortalezcan como oráculos santos de Dios en la fe de esta hora, en la fe, y se va a requerir más fe que en cualquier otra edad. Imagínense usted, hermano, eso no es poca cosa. Si usted ve a los héroes de la fe que Pablo enumera en Hebreos capítulo 11, ellos por la fe hicieron grandes proezas. Pero el profeta de Dios nos acaba de decir que en esta edad se va a requerir más fe. Porque tendrá que ser fe para rapto, para ser arrebatados. Esa fe nunca se requirió en las edades pasadas, me refiero en la ley o aún en las 7 edades de la iglesia. Se requiere en esta edad. Por eso esto es de vital importancia, porque en las edades pasadas ciertamente los santos morían en fe y creían que resucitarían conforme a la promesa de San Pablo. Pero en esta edad se requiere tener una fe especial para ser arrebatado. Ahora, pero esta fe a la que Pedro hace referencia es fe en la palabra de Dios, que tampoco es un asunto menor. Creerle a Dios no es cualquier cosa, hermano. Mucha gente puede decir, yo creo en Dios y eso está bien, pero no es suficiente. Usted no va a llegar muy lejos al decir que cree en Dios. Hay mucha gente que sin profesar estricto cristianismo dicen creer en Dios. El asunto no es creer en Dios, el asunto es creerle a Dios. Creerle a Dios es creer que en aquel Dios o las palabras de aquel Dios en el cual nosotros reclamamos creer. Mire, el apóstol Pablo en Hebreos 11 muestra a seres humanos, ¿es verdad? Como usted y como yo,
Pablo, Abraham era un ser humano, no era un ser humano. Y uno puede numerarlos todos, aún los que Pablo no menciona por nombre, solamente dice que mujeres recibieron a sus hijos a resurrección, etcétera. Ellos eran seres humanos como cualquiera de nosotros. Pero, ¿qué hizo la diferencia? En que fueran ciudadanos comunes y corrientes, que a lo mejor lo eran hablando humanamente. Pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Que ellos le creyeron al Dios que servían. Y fue cuando ellos le creyeron a ese Dios, fue que hicieron proezas de fe. Mire, y uno puede, aquí uno comenzaría a leer la Biblia, a estudiarlas de Génesis en adelante. ¿Cómo es que cada uno de ellos por la fue que lograron lo que lograron? Pero mire, regresando al tema que estamos hablando, el profeta de Dios, en este mensaje, la estatura de un varón perfecto, él menciona la historia de un hombre y era un gentil. Nosotros somos gentiles. Este hombre era el centurión romano. Mire, voy a leerlo en la Biblia. Está en Mateo el capítulo 8, versos del 5 al 13, y dice: y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi mozo, su criado, su sirviente, yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Mire, a mí me encanta esto, la buena disposición de Jesús. Como hemos dicho, Jesús no tenía un horario de oficina que dijera abierto de 9 a 2 y de 4 a 6. Y sábados y domingos está cerrado el consultorio. No. Ese mismo Jesús tiene la misma disposición en esta mañana. Si uno va y le toca por medio de la fe el trono de su gracia, Él está dispuesto a contestar. Mire, el profeta dijo, eso es lo que yo creo, que Jesús era Dios, de que siendo tan grande se hizo tan humilde. Aquel muchacho, mire, él solamente, aquel centurión, solamente le dice: Señor, mi siervo está paralítico y está muy enfermo, está postrado en cama. En vez de que Jesús le hubiera reclamado: oye, mira, si está en esa condición, ¿por qué no alquilaste un carro y lo hubieses traído en una camilla? Pero de Jesús tuvo la iniciativa y dijo: yo voy a ir personalmente. Y no voy a ir solamente a darle unas palabras de consuelo y a verlo ahí cuando está tirado en la cama, decirle: oye muchacho, pues mira, debes de tener una mejor actitud para que tú, más positiva, para que te levantes de ese lecho. No, él dijo: yo voy a ir, y por cuanto voy a ir, le voy a sanar. Hermano, qué garantía en las palabras de Jesús. Y respondió el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado. Y él dice algo que Jesús nunca había escuchado a un solo judío decirlo. Mas solamente di la palabra. O sea, la palabra de Jesús tenía poder, podía viajar a través de aquella dimensión, de aquí, e ir al lugar donde se estaba requiriendo esa palabra. Esto es maravilloso. Mas di solamente la palabra. Así como Jesús le había garantizado que si él iba, el mozo iba a sanar, dijo: sí, Señor. Esto quiere decir que el centurión tenía la certeza en las palabras de Jesús. Dijo: sí, pero no es necesario que tú vayas. Si tú hablas, es exactamente lo mismo como si tu presencia estuviera allí. Y luego él le da sus argumentos y le dice: mira, al ser un centurión estaba sobre una centuria de hombres, de soldados. Y si él le decía a un soldado: a ver, firmes, el soldado se cuadraba. Alto, todo el mundo. Él sabía lo que era eso, lo que es la disciplina en el ejército. Por eso le dijo: mira, Señor, yo soy hombre bajo de potestad, o sea, tengo autoridad. Y tengo bajo de mí soldados. Y si yo le digo a un soldado: ve,
Y si yo digo a este, ve, ¿y qué va a hacer el soldado? Pues va a ir, ¿por qué? Porque es una orden de un superior a él. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Hermano, mire, aquí este hombre le estaba predicando un sermón tremendo a Jesús. De tal manera que dice la Biblia que cuando Jesús lo escucha, se maravilló. Yo me imagino el rostro de Jesús iluminado diciendo, qué tremenda lección me acaba de dar este hombre. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que es de cierto, absolutamente les digo, que ni siquiera entre el propio pueblo de Israel, entre el cual Jesús había nacido y crecido, había encontrado tanta fe. Hermano, esa es la fe gentil. Mire, las iglesias, los predicadores de la denominación ven estas escrituras, pero un profeta nos reveló que esta clase de fe es la fe que nosotros debemos tener. Es lo mismo que Jesús le dijo a Jairo, era un judío, dijo, yo voy a ir y voy a tocar a la niña y la voy a sanar. Por eso el profeta nos dijo, esa era la forma de recibir sanidad de un judío, pero de un gentil era distinta. Y luego sigue diciendo, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Mire, aquí estaba yo, esto lo acabo de encontrar en este extracto, déjeme ver si lo encuentro. Jesús le dice, ahora Jesús tenía todo poder, pero dijo, lo que tú vas a recibir es de acuerdo a lo que has creído. Mire, en el ministerio del profeta de Dios, y eso puede seguir sucediendo, desde luego, porque Dios todavía puede dar visiones. Bueno, eso es lo que la Biblia dice. Vuestros hijos, ¿qué? Verán visiones. Pero mire, regresemos al tiempo del profeta de Dios. Cuando a él lo llamaban para que orara por alguien, no en todas las ocasiones, pero en ocasiones el Señor le mostraba que la persona iba a ser sana. Una vez, antes de que él saliera en su ministerio mundial, usted sabe, por ahí en un lugar se llama South Boston, Indiana. El Señor le dio una visión y en el cual él veía a un cierta niña, bueno, para él le parecía una niña, pero realmente era un niño, que estaba postrado en cama. Y entonces él ve el escenario, ve ahí la sala, ve cómo estaban acomodados los sillones. Y entonces ve a una una mujer anciana que estaba haciendo esto, haciéndole esto a los lentes que se habían empañado porque entró de afuera donde estaba haciendo mucho frío. Vio a Graham Snelling, aquel joven rubio, lo vio ahí y él vio todo el escenario. Bueno, para no alargar la historia, él encontró el domicilio y él vio que la sala donde ellos estaban era exactamente como el Señor se le había mostrado. Pero resulta que no todas las cosas estaban en su lugar. Ciertamente ahí estaba él, estaba el niño, estaba Graham Snelling, pero faltaba la abuela. Y de pronto la mujer entra y se sienta en el sillón con los anteojos, ¿cómo le dije la palabra? Empañados. Todo parece, y se sienta y comienza así como yo le dije, a hacer con a poner vapor aquí a esto y los comienza a limpiar. El profeta estaba viendo la escena exacta como el Señor les había mostrado. Pero entonces Grames, el papá del niño, porque él también estaba involucrado en la escena, dijo que él se iba a trabajar, hermanos, y el hombre se sale. Entonces, ¿a qué hora va a regresar y a qué hora va a estar la escena? Conforme él la vio en la visión. Pero algo pasó y el hombre se detuvo. Cuando él vio que la escena está exactamente como él había visto en la visión, él dijo, así dice el Señor, el niño es sano, y el niño saltó de la cama. Ahora,
Hermano, eso era Dios en su soberana gracia. Pero aquí Jesús, escuche, la Biblia no dice que Jesús haya visto una visión del siervo de este centurión. Por eso Jesús le dijo: grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Ahora mire, el profeta de Dios nos explica en el sermón El testimonio de Jesucristo, párrafo 46 y 47, predicado el 29 de agosto del 53. Fíjese lo que él dice. Dice: ahora hay muchas personas sanadas. Algunos ciegos en una ocasión corrían tras él, o sea, tras Jesús, por la calle, y entraron a la casa, y él no les prestó ninguna atención. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme, y lo dice el profeta, ¿a qué? A vuestra fe os sea hecho. Le voy a decir por esto que voy a decir más adelante. El profeta dice: una mujer tocó el borde de su vestidura, y él se dio la media vuelta y dijo: yo nunca la sané, nunca vi ninguna visión de ella. ¿Ven? Pero tu fe te ha salvado. Es así. La mujer con un niño poseído de un demonio y todo fue de esa manera. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Jesús veía una visión, eso era distinto, porque eso ya estaba en la economía de Dios. Como dijo el hermano Branham, cuando él fue al estanque de Betesda, la Biblia nos dice que había muchas personas allí. Eso aparece en el capítulo 5 de San Juan, que es número de gracia, y la palabra Betesda quiere decir casa de gracia. Bet, casa, es da gracia. O sea, era la gracia de Dios. Porque de todos, mire, el que el muchacho le haya dicho a Jesús que otros, que cuando venía un ángel y removía el agua del estanque, y él decía: yo cuando quiero llegar al agua para ser sano, otros se adelantan. La gente por eso sobreentiende que el muchacho estaba paralítico, pero el profeta dice que no. Dice que estaba enfermo de la próstata. Bueno, yo le creo lo que dice el profeta de Dios. Pero ¿sabe una cosa? El profeta dice: de toda la multitud que había ahí, Jesús solamente se dirigió a ese, porque era el que el Señor ya le había mostrado previamente en una visión. Eso era maravilloso. Ahí ya no había manera, no había para dónde hacerse. Si el Señor lo había mostrado en una visión, la visión no podía fallar, tenía que cumplirse. Pero entonces, ¿qué? De cuando no había ninguna visión en el asunto, Jesús le decía: conforme a tu fe. Si tú tienes fe, va a obrar. Si no hay fe, no va a funcionar. Por eso el Señor le dijo a este centurión, déjeme ver dónde me quedé. Y como creíste, te sea hecho, y su mozo fue sano en el mismo momento, porque fue conforme a la fe. Antes que Jesús le manifestara estas palabras a este hombre, el centurión ya le había manifestado a Jesús la fe que él tenía. Y el profeta dice aquí en la estatura de un varón perfecto, párrafo 111, 115. ¿Qué fue? La distancia no importaba, ¿ven? Por cuanto Dios es omnipresente. ¿Cree usted que el Señor tiene el mismo poder para sanar a alguien que viene aquí a la plataforma, para sanar a alguien por teléfono, o para sanar a alguien que ni siquiera se le puede alcanzar por vía telefónica, tan solo teniendo fe en las promesas de Jesús? Por eso el profeta, la distancia no importaba, ven, por cuanto Dios es omnipresente. Dios es omnipotente, y donde quiera que esté Dios, la omnipotencia está allí. Y Dios, siendo omnipresente, eso hace que Dios esté en todas partes, por todo lugar. ¿Ven? Dios es igual de grandioso en Alemania, en Suiza y allá en África. Y yo me pregunto, ¿será igual de grandioso aquí en México? ¿Será igual de grandioso aquí en Cuautitlán Izcalli?
en este momento, como Él lo es aquí mismo, ahí lo tienen. Por tanto, Él dijo, no soy digno de que tú vengas a mi techo, solo habla la palabra. ¿Qué fue? Fue la fe de ese romano. Él lo creyó. Jesús dijo, sigue tu camino, tu hijo vive. Y él se fue en la jornada de 2 días. Y al día siguiente, antes que llegara a casa, se encontró con algunos de sus siervos que venían y ellos dijeron, tu hijo vive. Y el romano estaba tan maravilloso hasta que preguntó, ¿a qué hora del día comenzó a mejorar? ¿En qué momento del día? Él dijo, como a la hora 11 comenzó a mejorar. Y el romano sabía que fue la misma hora en la que Jesús dijo, tu hijo vive, y en la que él había creído. Amén. Ahora mire, pero ya que estamos hablando de una fe gentil, en la Biblia hay otros 2 ejemplos. La Biblia menciona otro ejemplo, recuerde, el que acabamos de leer de Mateo capítulo 8, es el siervo de un centurión, su siervo. Hay otro ejemplo de un milagro más que fue efectuado por Jesús al decir la palabra, y es en el hijo. Este es un hijo del oficial de un rey. Esto lo encontramos en San Juan, el capítulo 4, el verso 46 al 53. Recuerde, el otro fue en Capernaum. Aquí es en Caná de Galilea. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua. Y había en Capernaum uno del rey cuyo hijo estaba enfermo. Como oyó que Jesús venía de Judá a Galilea, fue a él y rogábale que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y milagros, no creeréis. El del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Mire, dícele Jesús, el centurión le dijo, no soy digno de que vayas. Oficial del rey le dijo, ve a mi casa antes que mi hijo muera. Dícele Jesús, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mire, ¿por qué la Biblia dice que el hombre creyó a la palabra de Jesús? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Jesús no está muerta, la palabra de Jesús está aquí. Pero no es suficiente solamente decir, esta es la palabra de Dios. Las palabras de Jesús son ciertas. Es menester creer las palabras que Jesús dijo aquí. Y quiero decirle algo, la actitud de Jesús no ha cambiado. En una ocasión una persona abordó a Jesús y dijo, Señor, si tú quieres, yo puedo ser sano. ¿Qué dijo Jesús? Si quiero. ¿Usted cree que Jesús cambiaría su actitud? Y si usted se acerca y le dice, Señor, si tú quieres, yo quiero ser sano, que Jesús le diga, no, Señor, eso fue hace 2000 años, ahora ya no. Claro que no, Jesús no ha cambiado su actitud ni su disposición. Si usted en esta mañana dice, Señor, si tú quieres, yo puedo ser sano, Jesús le va a decir exactamente las mismas palabras, yo sí quiero ser sano. Dícele Jesús, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando él ya descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Escuche. Entonces él les preguntó a qué hora comenzó a estar mejor. Mire, esto es importante. Porque mire, ahorita el profeta nos va a decir algo aquí. Él habla de una sanidad gradual. Ahorita lo voy a leer donde el hermano Branham dice eso. Jesús le dice, o más bien este hombre les preguntó a qué hora comenzó a estar mejor. Y dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Si uno toma el horario judío, las 7 serían las 7:06.
las 13 horas, la 1 de la tarde. O sea, ¿a qué hora comenzó a mejorar? A la 1. Ahora este hombre llegó hasta el otro día. Cuando llegó, su hijo estaba completamente sano. Entonces, voy a volver a leer esto. Entonces le dijo, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y dijeronle, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Usted sabe, la fiebre regularmente es causada por una infección. Cuando Jesús habló la palabra, aquel germen, aquel virus de infección murió. La fiebre le dejó y a partir de allí él comenzó no a mejorarse, su salud no comenzó a menguar, sino que su salud comenzó a estar mejor, más mejor, mucho mejor y muchísimo más mejor, hasta que al siguiente día, cuando llega su padre, lo encuentra 100% sano. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Este fue el segundo milagro que Jesús hizo. Desde luego sabemos que el primero fue que cuando convirtió el agua en vino. Esto quiere decir que antes de que Jesús mostrase algún milagro de sanidad con un judío por medio de tocarlos, primero lo efectuó con un gentil al decir la palabra. Mire, el profeta dice en el sermón, las obras que yo hago dan testimonio de mí, predicado el 4 de abril del 51, párrafo 9. ¿Se fijaron ustedes? Él relacionó esa sanidad gradual con un milagro. Y el hombre quería que viniese y orase por su hijo, y él no quiso ir, pero él dijo, tu hijo vive. Y el hombre creyó lo que dijo Jesús. El hombre creyó la palabra que Jesús dijo. Ahora, ese es el punto que quiero que usted capte, creer que lo que él dijo es la verdad. Cuando él se encontró con ellos, al día siguiente él dijo, allí está tu hijo que sigue estando vivo, tu hijo vive. Él dijo, pues ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Él dijo, ayer a las 7 la fiebre le dejó, como a las 12 en punto supongo, la hora novena son las 3, así que supongo como a las 12 en punto de ayer, dijo que la fiebre le dejó. Y el hombre dijo, sí, esa es aproximadamente la hora que él me dijo que mi hijo iba a vivir. Y él creyó y toda su casa creyó con él, debido a que Jesús dijo la palabra y el hombre creyó la palabra. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, pero eso no es todo. El profeta habla del caso de, ya no era hombre, era una mujer, era una gentil también, la mujer griega sirofenicia. Mire, de hecho, yo recuerdo que en alguna ocasión, estando escuchando aquí un sermón hace años ya del profeta de Dios, escuchamos, si usted estuvo presente en esa ocasión, que el hermano Branham dice en ese sermón que la primera vez que Jesús habló la palabra fue con una mujer, hablando de esta mujer. ¿Qué quiere decir? Que primero fue la mujer griega sirofenicia, el centurión romano y el hijo del oficial del rey, o el siervo del centurión romano y el hijo del centurión del oficial del rey. Yo no sé en qué orden fueron esos dos, pero el profeta sí nos dice que la primera vez que Dios usó el ministerio, que Jesús usó el ministerio de la palabra hablada, fue con una mujer. Escuche. Y en el siglo XX, la primera vez que un profeta de Dios usó el ministerio de la palabra hablada con un ser humano, fue con una mujer. Oiga, los noto desconcertados. ¿Qué mentira acabo de decir? ¿Sabe una cosa? Jesús primero lo usó con una mujer, la griega sirofenicia, y luego con nosotros dos. ¿En qué orden? No lo sé, pero vamos a suponer que sea en el orden del centurión romano o en el orden del hijo del oficial del rey, y luego en el orden, y luego el siguiente, el siervo del centurión romano. Dios, el profeta de Dios mismo lo dijo,
que la primera vez que la fase del tercer jalón, que es la palabra hablada, fue usada en un ser humano, él dice, fue con Harry Wright. Y, mire, porque la Biblia corre en continuidad. La Biblia no solamente habla del asunto de la mujer sirofenicia, sino también de estos dos varones. Pero en el mensaje hay, al menos, quizá el otro debe de estar quizá en algún lugar, yo no sé todavía, pero al menos hay un segundo testimonio de la palabra hablada, el tercer jalón, efectuado en un varón. Cuando William Branham le dijo a Earl Dalton que él y su familia, no solamente 2 hijos como los hijos de Hattie, sino de su familia, que eran entre 9 y 10 muchachos, que ellos serían salvos. Y los que viven en esta mañana están sirviendo al Señor, porque las palabras de un profeta no pueden caer en tierra. Ahora, vayamos con esta mujer. La puse en tercer lugar, a lo mejor debía haber puesto, me refiero a mencionarla, pero vayamos a ella, la mujer griega sirofenicia. Esta historia la encontramos en el capítulo 15 de San Mateo, verso 21 al 28. Y saliendo Jesús de allí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas no le respondió palabra. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Mire, el profeta dice que ella lo abordó a Jesús como hijo de David, lo cual quiere decir rey, pero ella era una gentil. Ella no tenía ningún derecho abordando a Jesús como hijo de David. Pero cuando ella cambia la estrategia y le dice Señor, Jesús era para ella Señor. Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Dijo el profeta de Dios, cualquier persona se hubiera indignado, hubiera dicho: ¿qué clase de predicador es este? Me está diciendo que soy una perra. Pero la fe, la necesidad de ella era mayor. Entonces, respondiendo Jesús, mire, al centurión romano le dijo: ni siquiera entre mis propios hermanos judíos he encontrado tanta fe. Y a esta mujer, Jesús una vez más la alaba y le dice: oh mujer, grande es tu fe. Y aquí está lo que sigue: se ha hecho contigo como quieres. Jesús no había hecho ninguna visión, pero de acuerdo a la grande fe que tienes, así va a ser hecho contigo. Y entonces la fe de aquella mujer obró y dice: y fue sana su hija desde aquella hora. En el sermón La señal del Mesías, predicado el 28 de mayo del 58, párrafo 40 al 43, dice el profeta: y cuando la mujer sirofenicia le dijo: ven, ten misericordia de mi hija, él dijo: solo no está bien el tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, eso es cierto, sé eso, pero los perrillos comen las migajas. Él dijo: hay gran fe, así lo has creído, ve, encuéntralo igual. Mire, esto quiere decir que los resultados de aquella persona tenían que estar a la altura de la fe. Si Jesús le había dicho: grande es tu fe, entonces grande del tamaño de la fe es el milagro que vas a recibir.
Por eso el profeta dice, él dijo, hay gran fe, si así lo has creído, ve, encuéntralo igual. Eso es todo lo que él le dijo a ella, sin visión para ella, que la propia fe de ella lo lograra. ¿Ven? Esto es maravilloso. Ahora, voy a entrar a algo. Hace quizá 2 años, en la escuela dominical estuvimos, ¿se acuerda?, estudiando algunas de las parábolas de Jesús. Y en alguna de ellas hablamos acerca de la mostaza. En esta mañana lo voy a repetir para el tema que estamos abordando. Porque mire, estamos hablando de esta fe, no nos hemos salido del tema. Yo tomé el tema del centurión romano porque el profeta lo toma en la estatura de un varón perfecto, que es donde está hablando eso. Le agregué los otros 2, el de la mujer griega sirofenicia y el del hijo del oficial del rey, porque ambos tienen que ver con gentiles, los 3. Y ambos tienen que ver con decir la palabra. Ahora, y de acuerdo a la fe de ellos, fueron los resultados que obtuvieron. Pero ahora hablemos de la fe, ya no tanto de las personas que tuvieron fe, sino de la fe misma. Jesús comparó la fe como un grano de mostaza. En Mateo el capítulo 3, el verso 31-32 dice, otra parábola les propuso. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. ¿Se acuerda que en esa ocasión vimos, recuerda que puse una diapositiva donde estaba una cucharita y en una cuchara así pequeña, cuántos granos de mostaza cabían ahí? ¿Se acuerda? Y luego pusimos después la ilustración de lo que es el arbusto en el que produce la mostaza. No es como una pequeña, una semillita que debe de tener un arbusto así pequeñito que apenas saque sus hojitas. Hermano, es un arbusto grande. Por eso Jesús tenía razón con lo que está diciendo, siendo que es una semilla tan pequeña, ¿cómo puede crecer? Hasta Jesús dijo que era un árbol. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, esto es lo que el Señor Jesús nos habla acerca del grano de mostaza. Pero mire, aquí él está hablando de la parábola, pero después voy a tomar la escritura donde Jesús dijo que tenemos que tener fe como un grano de mostaza. Aquí Jesús primeramente nos está enseñando cómo un grano tan pequeño puede producir una planta tan grande. Pero a lo que voy es a esto. No era asunto, hermano, solamente de hablar de la pequeñez del grano de mostaza y del árbol que produce, sino de una cualidad que solamente tiene el grano de mostaza que el profeta nos dice. Mire, en el sermón Perseverancia, predicado el 18 de febrero del 62, párrafo 42 al 43, dice él, ustedes saben, él habló en una ocasión de la semilla de mostaza, o mejor dicho, de la fe como un grano de mostaza, la más pequeña. Un grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas que hay en la tierra hoy día. Pero ¿qué de ella? Aquí está la cosa. No es lo pequeño del grano o lo grande del grano. Ella no se mezclará con nada. Por eso Jesús tenía razón. Él pudo haber dicho un grano de trigo, un grano de maíz, un grano de frijol, un grano de lo que sea. Usted sabe que hace tiempo les dije que en la última vez que estuve en el estado de Sinaloa, los hermanos ahí son agricultores y uno de ellos me iba diciendo, mientras me llevaba del aeropuerto, ahí al lugar donde iba a haber la reunión, que el maíz, porque es lo que ellos cultivan en su mayoría, que ellos pueden ir a esas, no sé cómo le llaman, distribuidoras de granos, y ya no le venden 1 kilo de maíz para sembrar, le venden 100 granos de maíz, 1000 granos de maíz, 10,000 granos de maíz, se los contabilizan. Yo le decía, bueno, ¿qué tiene de especial ese maíz para que no se le vendan por kilo, sino por grano?
El hermano decía, mire, lo que pasa es que uno puede, ahora sí que es como cuando a alguien le hacen un traje a la medida. Uno puede ir a pedir un grano de maíz a la medida que uno lo quiera. ¿A qué me refiero? Si una persona lo quiere con un lote grande, ellos manipulan aquel grano y se lo dan, y asombrosamente la cosecha de maíz va a ser con un lote grande. Si quiere que tenga un lote pequeño pero granos muy grandes, ellos manipulan ese maíz y se lo venden, y esa es la cosecha que va a obtener. Es sobrepedido. Sin duda alguna el hombre ha hibridado todos esos granos en su afán de querer producir algo. Por ejemplo, sabe que recuerdo que una vez les dije acerca de las sandías que se producen en Torreón, que se producen en muchos lugares, pero esa es la referencia que yo tengo. Unas sandías, hermano, que uno nunca les ha visto, uno se espanta y dice, oye, ¿cómo pueden producir algo así tan grande? Y entonces el hermano me decía, sí, es que fuimos a comprar las semillas, 5 semillas, 10 semillas. Pero, ¿dónde reside el problema? Con el maíz híbrido y con la sandía híbrida. Que si usted dice, yo tengo una semilla o un maíz de este tamaño, una mazorca o una sandía de este tamaño, voy a extraerle la semilla para yo tener mi propio cultivo de maíz de ese tamaño y mis sandías de tamaño, lo voy a sembrar. ¿Sabe qué va a suceder? Nunca va a germinar la semilla. ¿Sabe usted por qué? Porque es híbrida. Pero por eso la fe híbrida no va a producir nada, hermano. Pero el grano de mostaza al cual Jesús se está refiriendo, el profeta dice, ella no se mezclará con nada. Uno puede mezclar fe con incredulidad, pero si tenemos fe como un grano de mostaza, esa fe no se va a poder ni se debe mezclar con absolutamente nada. La semilla de mostaza no se mezclará con ninguna otra. Ustedes pueden tomar la berza y la espinaca y producir nabo y lo demás, y ustedes pueden producir sustancias diferentes mezclando semillas, pero la mostaza no se mezclará. Según se dice, uno no la puede mezclar con nada y permanecer mostaza. Y dice el profeta, cuando un hombre tiene una palabra de Dios, no importa cuán pequeña sea esa fe. Cuando un hombre tiene una palabra de Dios, una sola promesa, no importa cuán pequeña sea esa fe, si no se mezcla con ninguna incredulidad, entonces la traerá a luz. Algunos de nosotros, mire, y esto es tremendo, algunos de nosotros tenemos gran fe para ejecutar milagros. Algunos tienen fe solo para quedarse aferrados hasta que sucede. Pero si es fe genuina, una vez que se aferre a ella, no hay nada que la aparte de ella. Por eso el profeta dijo, lo peor que a una persona le puede suceder es hacerle caso a los síntomas. Si se ora por usted, y aun si en ese mismo momento no sucede, dijo el profeta de Dios, si tiene suficiente fe para aferrarse a ella, no hay nada que la aparte de ella. Ella no se va a mezclar. Entonces esa persona es persistente, ella tiene perseverancia. No importa cuánta gente diga, los días de los milagros ya pasaron. Él no cree eso. Él se aferra porque ha llenado las condiciones y ha metido profundamente esa palabra dentro de un corazón de fe que la cree. Allí se queda él. Entonces, la fe como un grano de mostaza no es el tamaño de la fe, sino que no se mezcla con incredulidad. Más bien, va en aumento como una fe progresiva. ¿Cómo actúa la fe progresiva? Es ese tipo de fe que se tiene que ir escalando. Yo le hablaba que esta es la fe para la estatura de un varón perfecto, pero por eso le hablé de la fe perfecta. Pero más arriba de la fe perfecta está la fe del rapto. Todo es fe. No es que esta no sea fe, es fe, pero tiene que llegar en la novia en una fe progresiva. Esa es la demanda, es el requisito de la hora.
Desde lo más sencillo, lo más complejo. Mire, hay una escritura que está relacionada con esa fe, que escala hasta llegar a ser la fe de Dios. Lucas 17, versos 3 al 6. El Señor les está diciendo a sus discípulos: mirad por vosotros. Y yo creo que Él nos está diciendo de ahí que miremos por nosotros en esta mañana. Mirad por vosotros. Si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviera a ti diciendo pésame, perdónale. Ante ese reto, los discípulos no dijeron que les diera amor. Pero ¿sabe usted? El profeta dijo que la fe y el amor son como esposo y esposa. Van unidos. Pero ellos dijeron, y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Yo quiero que note, ellos no estaban diciendo que no tenían fe, solamente que para ciertas circunstancias se requiere cierta clase de fe. Esto no quiere decir, mire, cuando Jesús los comisionó y les dijo que fueran y sanaran a los enfermos, en Lucas 10 regresaron rebosantes de gozo después de haber tenido una exitosa campaña, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hermano, eso había sido una cosa tremenda. Pero en una ocasión le trajeron un epiléptico, y era hijo único, dice la Biblia. Y el padre, como cualquier padre, usted sabe, a veces la gente no quiere creer eso, pero es la verdad. Hay personas que llaman lunáticas, que son personas que reaccionan de acuerdo al cambio de la luna. Y el profeta habló de eso, para que, hermano, esa teología, no, el profeta habló de eso. Es más, ¿sabe usted que la luna ejerce influencia aún sobre el mar? El profeta dijo que la luna, dijo, él usó la palabra watchdog, que es el guardián. Hermano, si la luna ejerce efectos sobre la naturaleza, ¿por qué no va a ejercer sobre los seres humanos? Mire, yo hace poco por ahí, porque precisamente en este cambio de luna pasado, alguien por ahí de los científicos hablaban de eso, de que cómo es que a personas les iba a afectar eso. Y entonces yo me acordé precisamente de este ejemplo que nos habla la Biblia. Precisamente esta historia de la que le estoy hablando se encuentra en Mateo 17, donde habla de un muchacho lunático. Así lo llama la Biblia, la versión antigua. Y lunático en el griego es eleniasomai, que quiere decir epilepsia prevista que regresara y aumentara con el creciente de la luna. Cualquier persona que ha estado cerca de una persona epiléptica sabe que eso es verdad. Eso no es asunto de astrología ni cosas como esas, aún la Biblia lo menciona. Bueno, resulta que a Jesús le traen este muchacho lunático. El lunático lo menciona en Mateo 17:15. O sea que cada vez que hacía cambio la luna del menguante al creciente, ahí estaban aquellos ataques más intensos. Y el padre, habiendo visto lo exitoso del ministerio de aquellos discípulos que tenían fe seguramente, se los trajeron. Y la Biblia dice que ellos oraron, gritaron y todo lo demás, y nada sucedió. Pero luego el hombre lo lleva a Jesús y Jesús reprende a aquel demonio. Por eso el profeta dijo: lo que los médicos llaman epilepsia, yo lo llamo un demonio. Que ese demonio es afectado por los cambios de la luna. Y dice la Biblia que el demonio dejó hacia el muchacho. Los discípulos, un tanto avergonzados, le preguntaron: Señor, ¿por qué tú sí pudiste y nosotros no? Jesús les dijo una palabra. Dijo: por causa de vuestra incredulidad. No es que los discípulos fueran incrédulos en el sentido estricto de la palabra, pero
Yo creo que tenían más incredulidad que fe en ese caso, que la fe no alcanzó a estar a la altura de la fe que Jesús tenía. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ante esto que Jesús les está diciendo, ellos dicen: Señor, aumentanos la fe. Entonces Jesús les dice, y aquí ya vamos a entender completamente el sentido de estas palabras de Jesús: si tuvieses fe como un grano de mostaza. ¿Cuál es la fe como un grano de mostaza? La fe que no se mezcla. Diréis, escuche, a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. El sicómoro, déjeme ver, ¿qué árbol se parecerá? ¿Usted ha visto un árbol de mora quizá? ¿Sí los conocen? Sicómoro es más o menos así. Yo los vi precisamente en Israel. Y tienen un follaje así muy más exuberante que un árbol de mora, de tal manera que Zaqueo se pudo esconder allí. Pero mire, a lo que yo me refiero es que Jesús no les está diciendo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dices a este pequeño arbusto, sino un árbol cuyo tallo está en estas dimensiones, alto, quizás hasta ahí, y de ahí comienza el follaje. Si tienen fe, una fe que no se puede mezclar con incredulidad, y le dices a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Bueno, estas son palabras de Jesús. Son tan ciertas como las otras palabras que hemos leído en esta mañana. ¿Quién dijo? Ahora, como le decía, no es que los discípulos carecieran de fe, pero estaban pidiendo una mayor porción para estar a la altura del reto de la hora. Era una fe progresiva. Ante la petición de sus discípulos, Jesús les dice que tengan fe como el del tamaño de un grano de mostaza. Escuche, yo recuerdo que esa vez cuando hablamos de la parábola yo les preguntaba esto: ¿por qué Jesús no lo comparó con un grano de arena que a lo mejor es del mismo tamaño? ¿Se acuerda? Bueno, ¿sabe usted por qué? Porque el grano de mostaza mide 1 milímetro. Esto, si usted alcanza a ver así. De ese tamaño es el grano de mostaza. Bueno, si es de granos a granos, Jesús pudiera dicho, tengan fe como un grano de arena. Pero ¿por qué Jesús no dijo que tuvieran fe como un grano de arena, sino como un grano de mostaza? Más bien Jesús, en esta escritura lo compara con un grano de mostaza, y a diferencia de un grano de mostaza que puede tener un tamaño similar, el grano de mostaza tiene algunas diferencias que Jesús nos quiere mostrar en esta escritura. ¿Cuáles son? Un grano de mostaza es una semilla, y como toda semilla tiene una vida potencial en ella. ¿Sí me explico? Un grano de mostaza puede ser que sea del mismo tamaño, pero un grano de arena puede ser que sea del mismo tamaño, pero no tiene vida en él. Es más, ¿sabe usted que el profeta habla de, esta palabra me acuerdo en inglés, la bellota? Dice, la bellota. Dice, ¿sabía usted que de un roble, del tamaño que sea, todo lo que es ese roble, en un momento estuvo en una pequeña bellota? Y eso es lo que produce. Ahora, entonces, la semilla de mostaza tenía un potencial, o tiene un potencial, algo que se va a desarrollar en ella. Tiene el poder de crecer y desarrollarse y llegar a ser un arbusto, o como Jesús dijo, o un árbol completo. Pero luego Jesús lleva la fe como un grano de mostaza a un alcance mayor. Primero nos dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos decirle a un sicómoro, desarráigate y lánzate a la mar. Pero ahora vamos a Mateo 17, verso 19 al 20, después de que este muchacho fue sanado por él. Dice, entonces llegándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron, bueno, no se iban a arriesgar.
Si ellos estaban avergonzados por causa de su fracaso al echar fuera aquel demonio de epilepsia, no le iban a preguntar ahí en público: oye, Señor, ¿por qué no lo hicimos? Él les hubiera dicho. Pero más bien después, cuando estaban solos, ahora sí que en confianza: Señor, dinos, ¿por qué nosotros no fuimos capaces de liberar a este muchacho? Y llegándose los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Jesús les dice: por vuestra incredulidad, porque de cierto, o sea, absolutamente les digo, que si tuvieres fe, una vez más Jesús habla de una fe, como un grano de mostaza. Pero recuerde, en Mateo ya no dice lo mismo que en Lucas. En Lucas dice: si ustedes tienen fe como un grano de mostaza y le dicen a este sicómoro, aquí Jesús los lleva a un reto mayor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. Un monte, no importa cuántos árboles de sicómoro hubiera en ese monte. Ya no era aquí a un solo árbol de sicómoro. Aquí está todo un monte con sus rocas, con sus diferentes árboles que pudiera tener en él. Pero escuche, esa misma fe como un grano de mostaza, o sea, una fe que no se mezcla con incredulidad, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto es, mire, Jesús mismo abordó esto cuando se trató de la higuera en Marcos 11, pero ahí nunca les dijo que tenían que tener fe como un grano de mostaza. Por eso es lo maravilloso de los evangelios, que cada uno de ellos se van entrelazando uno con el otro para mostrarnos un cuadro completo. Ahora, pero esto sucede cuando ya se tiene la fe de Dios. Esa es la clase de que Jesús tuvo cuando maldijo a la higuera. Por eso en Marcos 11:22 Jesús mismo dijo: y respondiendo Jesús les dice: tened fe en Dios. Como hemos dicho en el griego, usted dice: bueno, yo tengo fe en Dios. No, pero en el griego dice: tener la fe de Dios. O sea, si somos hijos de Dios, tiene que llegar el punto en que tenemos que tener la misma fe que Dios tiene. Usted dice: Dios tiene fe, Él es autor de la fe. Es más, el profeta nos dice que la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que Dios habló su palabra y Él esperó hasta que la palabra que había salido de Él se materializara. ¿Cuánto tiempo esperó? No sabemos. Es más, a veces la gente, yo pensaba de esa manera cuando el hermano Branham habló de las áreas de existencia. Uno dice: ay, apenas apuntó el dedo y ya apareció. No, dice que tardó como media hora para que apareciera la primera. Por eso el Señor lo retó y le dijo: ¿estás dudando? Y él dijo: no, Señor, no te estoy dudando, lo que tú has dicho así es, y va a aparecer. Y de pronto sale ahí. ¿Qué le parece? Esa es la fe de Dios. Y es la misma fe que Adán tenía, porque Adán podía desarraigar. Mire, el profeta dice, ya termino con esto, en el sermón yo restituiré, dice el Señor, predicado el 9 de agosto del 54, párrafo 20 y 21. Y allá: pero cuando sentada allá en aquel entonces, cuando puedo ver a Eva en su belleza mientras se sienta allá, ellos no sabían lo que era el pecado. Entonces Adán, mirándola a ella, tocando la carne de ella, pues dijo él: ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Él la tomaba del brazo caminando por el huerto. Los vientos soplaban y ella decía: oh, querido, ese viento. Él decía: calla. El viento, o sea, el viento se detenía. ¿Dónde está el hombre caído? Mire, y aquí hay algo importante. Desde luego que estamos hablando de una fe. Ahorita, bueno, ahora sí que comenzamos a subir de fe en fe, de lo que estamos hablando de esta fe, pero ya llegamos a este tipo de fe. Y yo lo quiero decir porque así lo muestra el escrito, o así lo dice el mensaje. Estas cosas, de luego que yo lo estoy leyendo, ustedes, ¿dónde está en la Biblia? No, el profeta está narrándonos algo que que está escrito en la Biblia, pero que sin embargo sucedió. Mire, para esa fe de rapto que estamos esperando y que va a haber,
De eso yo no tengo la menor duda. Si yo no la tengo, alguien la va a tener. Si usted no la tiene, alguien la va a tener en alguna parte. Esa fe de rapto tiene que haber algo que la detone, porque no va a aparecer solamente por casualidad. ¿A qué me refiero? Mire, en todas las citas que yo he escuchado donde el profeta de Dios habla de que, como esto, que Eva le decía, Adán, el viento está fuerte, y él le decía al viento, calla, y el viento se detenía. Yo nunca he encontrado una sola cita en la cual el profeta dijo que era Eva la que le hablaba al viento. O sea, todo tiene un orden. Y dice el profeta de Dios, pues dijo él, ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Él la tomaba del brazo caminando por el huerto. Los vientos soplaban y ella decía, oh querido, ese viento. Él decía, calla, o sea, al viento. El viento se detenía. ¿Dónde está el hombre caído? Ella decía, oh Adán, si este árbol aquí tan solo estuviese colocado allá, ¿no se miraría mucho más hermoso? Desarráigate y lánzate aquí, y se lanzaba. O sea, lo que Jesús está hablando aquí en Marcos o en Lucas 17 del 3 al 6, Adán ya lo ejecutaba en el principio, antes de la caída. Ella decía, oh Adán, si este árbol aquí tan solo estuviese colocado allá, ¿no se miraría mucho más hermoso? Desarráigate y lánzate aquí, y se lanzaba. El segundo Adán demostró que eso podía ser hecho, amén, así es. Él controlaba toda la naturaleza. Fue entregado en las manos de Adán el controlar toda la naturaleza. Y cuando Adán esté redimido de vuelta con Dios en la manera que él debería y tenga fe en Dios, él también lo volverá a hacer, amén, porque esté en la mano de Adán. Cristo fue ese eslabón que unió al hombre. Hermano, entonces, esta es la fe que el Señor requiere. Fe en su palabra. Creer a lo que Dios ha dicho. Termino con esto, ¿sabe por qué? Porque Pedro nos dijo que a la fe hay que agregarle virtud. Pero si no tenemos fe, ¿cómo le podemos agregar virtud? Y si no hemos nacido de nuevo, ¿cómo le podemos agregar fe? O sea, una cosa va enlabonada con la otra. Porque eso no es, usted sabe, como si fuéramos ladrillos aislados, regados por ahí en el piso, no. Son ladrillos, si yo lo pudiera llamar de esa manera, que van sobrepuestos. Uno y el que sigue y el que sigue hasta llegar a la piedra de corona. Por eso, antes de tener virtud, uno tiene que tener fe. Y para que sea una fe genuina de Dios, uno tiene que haber nacido de nuevo. Después de que usted tiene fe, entonces estamos en posición de poder a nuestra fe agregarle virtud. Que eso será lo siguiente que estaremos viendo. Pongámonos de pie. Vamos a agradecerle a nuestro Dios. Amantísimo Padre, te agradecemos, Señor Jesús, tu palabra, Señor, la cual sabemos que es cierta. Señor, decimos amén a ella, Señor. No a lo que yo dije, pero lo que tú dijiste, Señor, a través de tu palabra y a través de tu mensaje, Señor. Sabemos que es verdad, igualmente de verdad, Señor. Padre Celestial, ahora, Señor, te ruego, Dios, que esta fe pueda estar en nuestros corazones, esta fe espiritual revelada, Señor, para después de eso agregar virtud, Señor Jesús, y así poder llegar al terminar este edificio espiritual del cual nos habla tu palabra, esta casa espiritual, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana, que esta palabra sea una revelación para nuestras vidas, Señor, así lo estamos creyendo, y aún si no se nos ha sido revelado todavía, que tu Espíritu Santo, Señor, quien tiene el poder para hacerlo, oh Padre, pueda revelar esta palabra a nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, amén. Entonamos un canto, hermanos. Gloria a Dios. Este número 78, en el aposento alto, con unánime fervor. Si me dan un tono. En el aposento alto,
con unánime fervor. 120 esperaban la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Con estruendo de los cielos descendió la gran virtud.